está en el capítulo 11 de Marcos, el cual leyó la hermana Mónica, la venida del rey. Y los evangelios relatan la vida de Cristo, los hechos de la vida de Cristo. Y uno a veces se pregunta por qué 4 evangelios. Bueno, porque cada uno de ellos da una perspectiva de Cristo complementaria a la persona de Cristo. Uno lo muestra como el rey de los judíos, otro lo muestra como el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, etc. Cada uno. Entonces a veces toman algunos hechos y otros los omiten. Entonces para tener un cuadro completo hay que leer todos los evangelios. Bueno, y para entender lo que enseñó Jesús hay que leer las cartas y así. El punto acá, ¿por qué digo esto? Porque en el relato, yo quise poner ese relato para no descontextualizar lo que quiero compartir. Lo que quiero compartir es parte de ese relato. Los versículos 1 al 11 muestran a Jesús entrando ahí a Jerusalén, la entrada triunfal, Domingo de Ramos también se le llama a la iglesia, y es cuando es la semana previa a la muerte de Jesús, donde él entra victorioso. Las multitudes lo aplauden, lo aclaman a la manera hebrea, judía, profética, con hojas de palmera. Mire cómo cambian las cosas, hojas de palmera sacaban de las... Hoy en día eso sería mal visto porque es poco ecológico, ¿no? Ponían sus frazadas ahí para que Jesús, o sus mantos para que Jesús pasara por encima, ¿no? Pero esa misma multitud, en cosa de horas, días, estaba pidiendo que lo mataran. Lo traicionero de las multitudes. Alguien dijo que a mayor cantidad de personas, menor capacidad para pensar. A mayor cantidad de personas, más fácil es caer en estados emocionales. Algo así ocurre acá con Jesús. Las multitudes están en un ambiente festivo, pero dentro de unos días las multitudes van a pedir la cabeza de Jesús. Así que ese es el relato, ya 11. El relato en el capítulo 11 continúa y dice que Jesús maldice una higuera a continuación. Y después Jesús limpia el templo. Esos 3 hechos están ahí narrados en el Evangelio de Marcos. Entonces yo quiero, entendiendo el contexto de la entrada triunfal de Jesús, ese ambiente festivo, Domingo de Ramos, quiero enfatizar en otro aspecto que ocurre también ese día. Porque ya la entrada triunfal muchas veces la hemos predicado en la iglesia. Usted ya sabe lo que ahí ocurre, pero los pasajes que van a continuación, que ocurren el mismo día, quiero enfatizar, ¿ya? Entonces, voy a leer el último párrafo de esa entrada triunfal de Jesús y lo que hace él ahí. Lo leo. Dice, vinieron pues a Jerusalén, dice ahí, ese día, y entrando Jesús en el templo, esto es del versículo 15 adelante, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire el cambio, Jesús entrando triunfal a Jerusalén, ¿cómo entra? Entra sentado sobre un pollino, un asno. Para nosotros, en nuestra cultura, un asno es sinónimo de ignorante, de tonto, de burro, ¿no? Cuando alguien no sabe, dice, algunas personas dicen, este es un burro. Tratamos al burro de manera despectiva, pero en el tiempo de Jesús, un asno era noble, era un animal noble. Tanto es así que los reyes, cuando entraban a la ciudad de manera pacífica,
se subían a un burrito. Cuando entraban de manera avasalladora, en tiempo de guerra, ellos se subían en un corcel, en un caballo blanco. ¿Ya? Y Jesús entra a Jerusalén en un burrito, indicando su actitud humilde. Él había dicho anteriormente, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso no significa una persona sin carácter, una persona a la cual hacen lo que quieren con ella. Eso es bueno entenderlo porque a los cristianos se nos pide ser mansos como Jesús. Pero manso no es una persona que carece de carácter, sino que sencillamente una persona que tiene un control sobre sus emociones. Sabe en qué momento esas emociones mostrarlas y disfrutarlas y en qué momento guardarlas. Eso es lo que está diciendo respecto a Jesús. Nosotros usamos ese mismo término cuando hablamos de un animalito que era muy bravo, salvaje, y se logra amansar, que significa que ahora si es un caballo, toda su fuerza ahora es bien canalizada, es manso. Jesús, la descripción que hace Jesús de sí mismo es esa. O sea, tiene un control sobre sus emociones. Soy manso y humilde. Eso significa ser compasivo cuando hay que ser compasivo. Y también significa ser duro cuando hay que ser duro. Por eso Jesús trató a los religiosos de la época de manera tan dura. Los trató de hipócritas, de sepulcros blanqueados, etc. Y aquí la mansedumbre de Jesús se expresa de otra manera. Dice que va al templo, el que es humilde y manso. ¿Y por qué va al templo? Mire, en Jerusalén cuando Jesús entra, habían dos centros de poder, dos lugares donde comandaban la ciudad. Uno era el lugar donde estaba el gobernador, que hasta el día de hoy la Torre de Antonia es un lugar donde vivía el gobernador político de la ciudad. Este gobernaba desde el punto de vista político, era un representante de los romanos. Herodes, Pilatos, ¿te acuerdas que tenían problemas de frontera, cuál permitía matar a Jesús o no? Y hay un juego ahí entre ellos. Era gobernada políticamente por una persona puesta por Roma. Pero había otro centro de poder que era el templo. Y estos regían la vida religiosa del pueblo. ¿A dónde va Jesús? Muchos esperaban que en ese momento glorioso Jesús fuera al centro de poder político. Y Jesús se introdujera e hiciera llover fuego del cielo contra todos los romanos y liberara a Israel. Pero en la mente de Jesús y en el plan de Dios no estaba ese su plan. Muchos lo esperaban, muchos quisieron hacerle rey antes a él y él no lo aceptó, porque él venía a liberar al hombre en su corazón de su propio odio, de su propio egoísmo. Él quería en ese centro gobernar. Así que él va al centro de poder espiritual, al templo. Porque si Jesús libera políticamente a las personas siguen siendo egoístas y van a usar el poder para su propio beneficio. Yo no necesito ampliar mucho eso porque usted lo sabe, ¿no? Entonces, las personas necesitan ser despojadas de su propio egoísmo, de su propia vanidad. Y solamente Dios puede obrar ahí. Cuando se obra políticamente, entonces hay que hacer leyes que prohíban y leyes que sancionen.
pero esas leyes tienen la fuerza del castigo. No cambian el corazón. Jesús vino a cambiar el corazón de las personas. Ahí donde nadie puede introducirse, Jesús viene a redarguir para cambiar, dar una nueva naturaleza. Jesús va al templo, al lugar de poder espiritual. ¿Y qué es lo que encuentra en el templo? ¿Qué encuentra este Jesús manso y humilde? Encuentra que el templo de Jerusalén tenía varios atrios, varias entradas, ¿no? En esos atrios, el atrio de los gentiles, donde todo el que no era judío podía ingresar hasta ahí. Y había un letrero que prohibía seguir más adelante, y si lo hacía, tenía pena de muerte. Había otro atrio de las mujeres podían entrar hasta ahí. Había otro atrio para los israelitas, donde se hacían reuniones grandes en algunos momentos, y había otro atrio más profundo que era el atrio de los sacerdotes. ¿Ya? Habían varias entradas y varias intensidad de santidad, digamos, de alguna manera, ¿no? Y lo que ocurre acá, ocurre en el atrio de los gentiles. ¿Ya? Era el lugar público donde cualquier persona que tuviera interés en acercarse a Jehová, a Dios, podía llegar. Pero hay gente que venía de muy lejos a conocer el templo. Entonces esas personas iban a ofrecer sacrificios a Dios, pero no tenían el sacrificio, el cordero, la paloma, etcétera, para ofrecerle en sacrificio a Jehová. Entonces, de manera muy astuta, el sumo sacerdote había hecho una pequeña pyme. Entonces él ofrecía corderitos, palomas, todo aquello para el sacrificio, obviamente con un previo pago. Así que ahí estaba el atrio de los gentiles. Si usted hubiera ido ahí al templo y hubiera encontrado corderos por allá, palomas por allá, usted sabe que los corderitos, las palomas y todos los animales hacen su gracia en algún momento. Así que uno puede imaginarse que el olor que habría en la entrada del templo, del patio de los gentiles, pero ese olor también indicaba un olor de abuso, ¿ya? Algo estaba podrido en el templo y esto iba en ganancia neta para el sumo sacerdote. Entonces el lugar que debía servir para acercar a los gentiles, a los no judíos, acercarlos a Dios, era un lugar donde se les estrujaba, era un lugar donde se les cobraba, era un lugar donde también se les cobraba un impuesto anual a ellos, etcétera, etcétera. Era un lugar de negocio. Y Jesús dice, este lugar dice que ha sido transformado, dice, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice Jesús, a ellos, enojado. Él es el manso y humilde, pero ahora también él expresa su enojo frente al abuso que estos religiosos estaban teniendo. Y Jesús usa una figura, cueva de ladrones. Entre Jerusalén y Jericó había un camino con muchas rocas, muchas rocas y cuevas, donde los comerciantes cuando iban en viaje, de repente encontraban la sorpresa. No era un portonazo, ¿ya? Era un asalto. Ahora, yo he mencionado varias cosas y usted se dará cuenta que el corazón humano no ha cambiado mucho. No ha cambiado a pesar de toda la historia, a pesar de todas las lecciones que nos da la historia. Si algo que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Así que ahí había odio, había abuso, los religiosos se aprovechaban de la búsqueda inocente de los gentiles, había ladrones, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Jesús está dando la dirección al propósito, está dando el propósito de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un lugar, es un club, es un centro filantrópico
¿Qué es la iglesia? Bueno, Pablo dice es columna de la verdad. No puede alejarse de la verdad revelada por Dios. Pero si hay algo que caracteriza a la iglesia y a los cristianos, es que son personas de oración. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Si algo que nos debe caracterizar como iglesia es que somos una iglesia que ora. Si algo nos caracteriza frente a la sociedad, somos individuos que oramos. Y al orar estamos participando con Dios en lo que Él quiere hacer en esta sociedad. Nosotros no podemos, pero Dios tiene planes buenos y quiere actuar en la sociedad y quiere intervenir en la sociedad. Y Él nos ha considerado a nosotros parte de ese actuar. Y Dios muestra a través de su palabra, muestra a través de su voz en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Nosotros oramos y participamos con Él en los movimientos que Él quiere hacer en la historia. Por eso será llamada casa de oración. Eso le prometió a Salomón, Dios, que cuando él orara iba a ser oído en los cielos. Jesús nos dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice, yo oiré. 2 o 3. Eso es bueno para no olvidarnos que la oración es algo en comunidad. Algo en comunidad, 2 o 3, lo mínimo, 2. Por eso Jesús comienza la oración que nos enseñó diciendo, Padre nuestro. Es en comunidad donde se expresa la presencia de Dios. No es para vivir aislado. Y ahí cuando uno descubre que Dios está en medio nuestro. Así que Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. El templo de Dios es casa de oración. Y al oír, dice, al oírlo esto, los principales sacerdotes, miren la respuesta de los religiosos. Esto está yendo contra el negocio de los religiosos. Y entonces dice el texto del versículo 18, buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿A dónde va? A Betania, donde tiene un amigo, Lázaro, Marta, María. Y esa es la historia que nos muestra otro aspecto de Jesús en su labor. El manso y humilde también se enoja, pero con un enojo justo. No un enojo que tiene que ver con algún derecho que han pasado a llevar a él, como a veces sucede con nosotros. Nos enojamos porque nos perjudica. No porque busquemos lo que es correcto, sino que sencillamente porque eso nos perjudica a nosotros. Pero el enojo de Jesús tiene que ver con una causa divina, tiene que ver con Dios. Y si ciertas cosas o a nosotros nada de lo que sucede en la sociedad nos enoja, entonces hay un problema moral en nosotros. Porque lo normal es que aquello que es injusto nos desagrade. Lo normal, aquello que es un sacrilegio a Dios, nos moleste. Eso es lo normal. ¿Ya? Dios no nos manda ser insensibles, sino que nos manda tener un perfecto control de las emociones en el momento correcto. Ahora, para concluir, Jesús está hablando del templo físico, ¿no es cierto? Templo de Jerusalén, cuando él entra a la ciudad y de manera victoriosa la gente lo aclama. Es el templo físico, por lo cual se enoja Jesús, por el mal uso que se le está dando. Pero hay una figura que la Biblia muestra y habla de un templo espiritual que somos nosotros. ¿Ya? Es muy interesante eso porque quiero hacer una aplicación de la misma manera como Jesús echó fuera los cambistas y todas estas personas que estaban haciendo negocio de la casa de Dios. Quiero hacer una aplicación con ese otro concepto, esa analogía que usa la Biblia. Jesús aquí está hablando de un templo físico. Pero Jesús, la última noche,
en unos días más se reúne con sus discípulos y les da una promesa a ellos. Y esa promesa dice, dentro de todo el relato del Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, que es la última noche de Jesús con sus discípulos, relatada, Jesús, dentro de eso, en el capítulo 14, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Jesús está prometiendo que en el creyente va a haber una presencia divina en su interior. Vendré y haremos morada en él. Por eso Pablo, en la carta a los Corintios, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire el concepto. Hay un concepto también de que ahora Dios no habita solo en templos humanos, sino que habita en corazones convertidos a Él. El Espíritu Santo viene a morar. Es lo que hace en muchos momentos cuando una persona dice, Señor Jesús, ven a mi vida, lléname con tu presencia, entrego mi vida para que tú me dirijas de aquí en adelante. Es Dios quien viene en la presencia del Espíritu Santo y a morar para revestirlo de poder y darle la capacidad para cambiar su manera de pensar, para cambiar sus hábitos arraigados por años. De otra manera, Pablo lo dice en Efesios 3, 17. Dice, hablando a los efesios, le dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3, 17. Está dando consejo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, Jesús está entrando y limpiando el templo físico. Entonces yo he pensado que también muchas veces Dios quiere limpiar este templo espiritual, nosotros. Y cuando dice para que habite Cristo, la palabra que usa ahí es una palabra que significa para que al estar ahí esté agradado, habite. Esa palabra conlleva eso. Es como cuando uno llega a su casa después de haber estado lejos un tiempo y usted se sienta en su sillón, se pone las pantuflas, ¿ya? Y descansa y está agradado en su metro cuadrado. La palabra para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones conlleva ese concepto, esa idea, esa figura, que Cristo dentro de nosotros está agradado por la forma en que pensamos, hacemos. Entonces, también Jesús quiere tener una intimidad mayor en nuestra vida, pero a veces tiene que limpiar algunas cosas que se van arraigando. Mire, en el templo físico los sacerdotes comenzaron a facilitar cierta actitud religiosa de los gentiles, pero pronto de eso empezaron a haber cambios en beneficio de los religiosos y pronto se desvió, se pervirtió el propósito. Bueno, a veces puede suceder lo mismo con nosotros, ¿no? Esa santidad que Dios anhela en nuestros corazones, aún haciendo acciones correctas. Por ejemplo, una persona que lee la Biblia, una persona que busca a Dios, que busca santidad a Dios, conocerle más, y mira hacia el lado y ve a otros que son tan pecadores. Y pronto toda esa disciplina comienza a ser un motivo de orgullo. Eso es tan nefasto como la forma como una persona vive sin Dios. ¿Ya? Se fija, a veces podemos cambiar el propósito y Dios quiere entrar, limpiar y seguir obrando en la vida de cada uno de nosotros. Es lo que podemos compartir esta mañana respecto a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Limpia el templo, pero también Él quiere continuar limpiando nuestra vida cuando se van arraigando hábitos pecaminosos
o cuando vamos cambiando el enfoque del servicio a Dios. Y Él depura nuestras decisiones, depura nuestras intenciones y podemos caminar en una intimidad mucho más cercana con Él. Que el Señor le bendiga en este Domingo de Ramos y preparemos nuestros corazones para recordar lo que Jesús hizo hace más de 2000 años por cada uno de nosotros. Voy a orar. Padre Dios, doy gracias, Señor, por el testimonio de tu palabra. Quédate en medio nuestro, Señor, en cada uno de nosotros, hablando, extendiendo los argumentos durante esta semana. En el nombre de Jesús, amén.